El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Ingeniero civil, vicerrector de la Universidad Nacional, subdirector del ICFES, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, secretario de Educación de Medellín, pero ante todo, una vida dedicada a la docencia y a la pedagogía de las matemáticas. Habla la experiencia de Horacio Arango Marín. Bienvenido. Clara, muy buenos días, muchas gracias por invitarme, muy generosa con tu entrevista y dispuesto a tus preguntas. Un hombre de números y ecuaciones, Horacio, ¿cómo se crió? ¿Cómo fue ese entorno familiar de la infancia para poder hacer tanto desempeño y para poder desempeñarse de esa manera con las matemáticas durante toda la vida? Bueno, hay que decir, primero mi mamá fue maestra de don Matías y vino a vivir a Medellín al Palo. Y mi papá es de Sonsón y se vino por allá en los años 25 a estudiar ingeniería en la Facultad de Minas. Ahí nacimos 6 hermanos, ¿cierto? Y el entorno fue ese. Mi mamá desde chiquita, mi salón de clase era mi casa, ¿cierto? Con el mayor amor posible. Entonces, ella me enseñaba a leer y mi papá me enseñaba los números. De modo que cuando yo llegué a la escuela de Doña Rita en El Salvador, ya sabía casi todo a los 3 años y medio, porque ahí hay un aprendizaje, es aprender con amor, que fue lo que me dio mi mamá. ¿Y la escuela de Doña Rita era porque la profesora de Doña Rita o se llamaba la escuela de Doña Rita? Doña Rita era la primera maestra del barrio de El Salvador, porque nosotros vivíamos en Buenos Aires, en la casa que hizo mi padre. Pero entonces era la escuela de todos, y luego de ese primer aprendizaje de la casa con Doña Rita, que era muy exigente, entré a estudiar en los Salesianos, en Boston, hasta el bachillerato. En el Parque de Boston. En el Parque de Boston. Horacio, 6 hermanos y también el mismo entorno familiar, ¿cuántos también se dirigieron o les gustó las matemáticas o solamente usted? Solamente el Horacio, ¿cierto? Como me decían a mí. Mi hermana Mercedes, yo creo que tenía habilidades, pero se casó muy temprano, entonces hasta ahí llegó sus deseos de estudiar estadística y se dedicó más bien a su vida pues, familiar, y los otros hermanos se dedicaron más bien a la agronomía. Mi hermana, que ya falleció, Regina, es periodista, de las primeras de la Universidad de Antioquia, pero matemático, el Horacio. Entonces el Horacio decidió también estudiar ingeniería siguiendo el modelo del papá. Exactamente. Mi padre pensó siempre que tenía que ser ingeniero, como él, ¿cierto? Porque no. Entonces entré del sufragio y me presenté a la Facultad de Minas. En esa época pues era bien difícil pasar a Minas. En esa época solamente recibían 120 estudiantes. Entonces entré de un barrio sencillo, pues no, del sufragio, pasé a la facultad y me dediqué a estudiar pues, matemáticas y la Facultad de Ingeniería. No tuve problemas en ese momento, porque con las matemáticas el problema era que era juicioso, era disciplinado y me gustaban, entonces no sufría. Para mí no es como ahora que uno sufre, no, yo no sufría, me parecía muy agradable. Y en ese parecerle agradable las matemáticas, y más adelante vamos a ver un poco en toda la pedagogía que usted ha hecho a lo largo de la vida con las matemáticas, en la facultad, ¿por qué usted decidió dedicarse por completo también a las matemáticas? ¿Qué fue lo que determinó también su posgrado en matemáticas? Bueno, nosotros nos formábamos como ingenieros, pero tuvimos un decano que tenemos que recordar con mucho cariño, el doctor Peter Santamaría. Él fomentaba el estudio de ingeniería, hacía las clases muy bien, pues le exigía a los profesores, pero me acuerdo muy bien que fomentaba también lo siguiente: ¿quiénes quieren estudiar matemáticas? Y nos daba electivas de matemáticas para reemplazar clases de ingeniería, nos daba electivas.
y lo hacía trayendo profesores de Bogotá, que no había en Medellín. Entonces en esa época vino el doctor Yuta Keuchi, un maestro que la Nacional hoy está recordando. Trajeron a profesores del más alto nivel como Juan Camilo Ochoa, que era profesor de nosotros de lógica. Entonces el decano a esa gente joven nos fomentó, nos dio esa oportunidad y creó el posgrado con los profesores de la Nacional de Bogotá. Entonces pudimos terminar la carrera en ingeniería con el gusto por las matemáticas y a la vez poder estudiar un posgrado. Y ahí fue una dificultad con mi padre, porque mi padre quería que yo fuera ingeniero como él, ¿cierto? De campo. Y yo, a pesar de que había trabajado un poquito en integral cuando terminé, decidí, contra su voluntad, estudiar el programa de matemáticas. Y a él no le gustó, pero ¿cómo te vas a poner a estudiar matemáticas si vos naciste para ingeniero? Le dije, bueno, vamos a ver. Entonces me dijo, no, es su vida, decídalo usted y suerte. Entonces terminé el posgrado de matemáticas con esos grandes profesores. Vamos a cerrar este bloque, Horacio. Saquemos dos conclusiones, porque usted menciona unos referentes de maestros que también fomentaron ese interés por las matemáticas, pero también el amor de la familia. ¿Cómo podemos conjugar esas dos cosas si fuéramos a hacer una fórmula matemática de esa primera etapa de su vida? Sí, yo creo que aprendí de la madre y el padre, como decir que eso es importante, ¿cierto? Y la disciplina. Y con los profesores, como mencionaba, aprendí ya el rigor de las matemáticas, lo que es hacer las matemáticas en serio, ¿cierto? Entonces yo creería que combinaba, como dijéramos, la ternura de la enseñanza, la madre, y además la seriedad de hacer las cosas. Porque hay veces que la gente piensa que si se es serio, entonces no se puede ser serio porque es muy rígido, no. Esto es como combinar la seriedad con la ternura, y eso es una buena fórmula, ¿cierto? Buenos profesores y mucho cariño, y eso funciona. Y eso funciona, y el cariño que usted le ha puesto durante toda la vida lo vamos a ver en el segundo bloque, porque vamos a ver su paso por puestos públicos y también como su trabajo, su dedicación, su paciencia, su voluntad y su método para llegar también a ser uno de los creadores de las Olimpiadas del Conocimiento y también de la red de matemáticas. Bueno. En unos minutos entonces habla la experiencia con Horacio Arango Marín. Yo me dedicaba a estudiar teoremas, ¿cierto? Y en esa época llegó Amparo Saldarriaga, mi esposa, ¿cierto? Entonces me decía, ¿usted para qué estudia tanto? ¿Usted ya no aprendió, pues? Y no, es que esto no es de aprender. Pero es que mire, tenemos que salir a descansar, que eso es... Tenga vida. Tenga vida. Hay vida después de las matemáticas. Entonces ella fue a estudiar a Estados Unidos y ahí me fui yo con ella un tiempo. Entonces lo que ella hacía era estudiar en Illinois y yo estudiaba, pero la parte computacional. Los computadores aplicados a la matemática. Mi salón de clase era mi casa, ¿cierto? Con el mayor amor posible. Entonces ella me enseñaba a leer y mi papá me enseñaba los números. De modo que cuando yo llegué a la escuela de Doña Rita en El Salvador, ya sabía casi todo a los 3 años y medio. Estamos con Horacio Arango Marín y su vida dedicada por completo, lo podríamos decir, Horacio, a las matemáticas. Bueno, entonces continuando, empecé a estudiar, pero eso implicó el retiro de la empresa Integral, que yo trabajaba ya como ingeniero, entonces asistente. Al entrar en el posgrado ocurrió una cosa muy importante, y al entrar a la universidad como profesor, nosotros teníamos tutores. O sea, yo no podía dar clase sin un tutor que nos revisaba. Ese tutor lo recuerdo con mucho cariño, Héctor Hernández. Entonces él nos enseñó qué es dar clase, qué es entender a un estudiante, cómo organizar el tablero. O sea, nosotros teníamos en el salón la pedagogía incluida, ¿cierto? Eso significa que usted empezó a dar clase muy joven. Muy joven, pero tenía tutores. Imagínese en la Nacional tener unos tutores, ¿cierto? Por un año. Y teníamos muchos amigos que nos ayudaban, ¿cierto? Y a la vez estudiábamos. Y estudiábamos un grupo de gente muy joven, que éramos los reemplazos de la vieja tradición de la Escuela de Minas, del doctor Francisco Mira, que le decíamos Pacho Mira, el Peludo Mejía, una cantidad de personas
que nosotros empezamos a reemplazar muy jóvenes. Me acuerdo de Jorge Cuervo, de Silvio Mejía, de Rodrigo Pérez Gil, que escribió un libro con él, y nos dedicamos a estudiar matemáticas, ¿cierto? Hacer los posgrados, pues, como te decía, con los profesores de Bogotá, Juan Camilo Ochoa, Antonio Vélez, que nos daba clase, y se armó pues un grupo que fueron los nuevos profesores de la facultad, pero con una concepción, que era la inspiración del doctor Santamaría y en un ambiente de mucha libertad. En esa época nosotros vivíamos un ambiente muy cambiado. Pues, y además le tocó, eso era la época de la revolución. Sí, de la Revolución de Mayo, los sí, cambios políticos, el viaje a la luna, pues todo eso, los Beatles, nosotros éramos de eso. Entonces éramos una mezcla como de una pequeña ciudad, ¿cierto? Medellín, y en otro mundo, y viviendo el mundo de las matemáticas y contentos. Ah, bueno, y éramos del consejo estudiantil, de todo, o sea, no cabíamos no cabíamos en el cuerpo. Y si no caen en el cuerpo esta nueva ola de profesores de matemática, ¿cómo fue el contraste con toda la vieja escuela, si lo podríamos decir de esa manera? ¿No hubo ahí un choque generacional? Sí, hubo un choque, pero un choque que se llevó con la mejor diferencia. Los ingenieros tradicionales sabían hacer las cosas, ¿cierto? O sea, en un examen nos decían, haga la integral, y ya esta nueva escuela se preguntaba ¿existe la integral? Y hágala. O sea, nos fuimos siendo una matemática más explicada, más racional y más teórica, pero sin perder la esencia de la Facultad de Minas, que es hacer cosas. Entonces, ese fue el cambio, pero convivíamos perfectamente, porque ellos nos decían, nos enseñaban. A mí me tocó dar clase con Francisco Mira, de álgebra, entonces él daba de álgebra y yo en el otro salón. Él ya de edad y yo de 22, ¿cierto? Era como un monitor, pero eso era, y para eso fue la formación en matemáticas. Eso era prácticamente en esa época como un doctorado, porque no había más. Era la Universidad Nacional de Bogotá que hacía eso en Medellín. Ahora usted se fue para Estados Unidos, conoció el primer computador, ya se metió también en los avances tecnológicos. Quiero que nos cuente rápidamente esta parte, bueno, para que ya vamos hacia su llegada a la vida pública también. Bueno, entonces ahí hubo una cosa importante, que yo me dedicaba a estudiar teoremas, ¿cierto? Y en esa época llegó Amparo Saldarriaga, mi esposa, ¿cierto? Entonces me decía, ¿usted para qué estudia tanto? ¿Usted ya no aprendió, pues? Y no, es que esto no es de aprender. Pero es que mira, tenemos que salir a descansar, que eso es... Tenga vida. Hay vida, exacto, después de las matemáticas. Entonces ella fue a estudiar a Estados Unidos, y ahí me fui yo con ella un tiempo, y me dediqué a hacer otra cosa, que fue estudiar la parte computacional. ¿Ella también es docente? Ella es docente también de la Nacional, socióloga. Entonces lo que ella hacía era estudiar en Illinois, y yo estudiaba, pero la parte computacional, los computadores aplicados a la matemática. O sea, la matemática aplicada. Aplicada, siempre con la tendencia de Minas. Entonces allá me dediqué a estudiar métodos numéricos, y ahí sí fue peor con Amparo, y más dedicado, pues es que eso es más difícil, y fractales y no sé qué, toda esa cosa. Y ya cuando vinimos ya pues como en esa formación teórica y la formación ya en computación. ¿Y cómo fue la llegada entonces? Bueno, daba clases. Usted estaba tranquilo dando clase, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que marcó esa ruptura? No, yo empecé de administrador en la Antioquia, de jefe del departamento de la Antioquia, porque allá hubo una dificultad con grupos de profesores. Entonces el decano de la época y el rector de esa época, el doctor Yepes Parra, pues decidieron, bueno, vamos a traer uno que haya estudiado de la Nacional y nuevo. Entonces yo me fui para allá a trabajar en la Universidad Antioquia como 1 año y medio, pues, como director de departamento. Entonces ya me fue como bien, ¿cierto? Entonces ya tuve también como esa parte administrativa. Entonces me dijo, pues si ya estuve en la Antioquia, entonces ¿por qué no trabajo aquí en la Nacional como director del departamento? Después fui decano, y después el doctor Marco Palacio dijo, pues ya fue decano y lo fue bien, entonces sea vicerrector, pues. Y entonces me quedé en esos cargos, pero nunca abandonando la docencia. O sea, yo daba clase inclusive en la Secretaría de Educación, atendía la Secretaría de Educación y el sábado iba a clase. A usted, como le gustan también las explicaciones lógicas, le voy a hacer una pregunta para una respuesta que sea lógica. ¿Es escalar dentro de la administración educativa
¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra lo que usted acaba de decir? Que me fue bien, luego seguí, o sea, ¿cuáles eran las características que tenía Horacio Arango para en un tiempo récord haber hecho todos estos pasos? Pues yo creo que era primero que conocía como el tema de las matemáticas, ¿cierto? O sea, que si uno iba a hablar con un profesor de cálculo, uno sabía qué le estaba diciendo. O sea, en estos cargos es importante saber quién la persona. Y lo otro, pues como la forma temperamental mía, de ser tranquilo, yo no me acelero, simplemente, ¿qué pasa? Vamos a mirar el problema. Es como lo que enseña la matemática, que uno tiene que tener como las premisas claras, tiene que tener paciencia. Y en matemáticas hay una cosa que es muy útil para la vida, es que uno empieza un problema y no sabe si lo va a resolver. Entonces le tiene que poner todo el cariño para bregar y no se puede desesperar porque si a los 3 meses no ha resuelto el problema, pues no se puede morir, ¿cierto? Tiene que seguir trabajando. Entonces eso tiene una gran paciencia, un gran diálogo y el conocimiento. Entonces yo creo que uno cuando trabaja con los compañeros de matemáticas es eso, como con los maestros, es lo mismo. Entonces uno lo extiende a ser una persona amable, sencilla, respetar a la gente, respetar la diferencia. Y eso yo creo que es y ser tranquilo y bueno y disciplinado, hacer las cosas que le toca a uno. Yo sí tengo una cosa tranquila, que si yo no puedo resolver el problema, ya dejo de ser problema, ¿cierto? Yo digo, si los problemas son por resolver, dejan de ser problemas. Y si el problema no se puede, pues ya no es problema. Entonces hay que seguir para adelante. En unos minutos, Horacio, vamos a hablar de su paso por la Secretaría de Educación de Medellín, de las Olimpiadas del Conocimiento y de una de sus grandes pasiones, la red de matemáticas. Bueno. Habla la experiencia. Yo una vez vi un video que me llamó mucho la atención en español. Un señor que se dijo, bueno, supongamos que las matemáticas son muy aburridores para terminar. Entonces supongamos que un decreto anuló los números, no hay números. Entonces piensen en una sociedad sin un número. Entonces, ¿qué pasa con los aeropuertos? ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con los relojes? ¿Qué pasa con el tiempo? La sociedad no funciona. Yo sí tengo una cosa tranquila, que si yo no puedo resolver el problema, ya dejo de ser problema, ¿cierto? Yo digo, si los problemas son por resolver, dejan de ser problemas. Y si el problema no se puede, pues ya no es problema. Entonces hay que seguir para adelante. Horacio Arango es un hombre muy sencillo y así como lo estamos viendo en este momento en Habla de la Experiencia, es en su vida cotidiana. Por eso hacerle esta pregunta, Horacio, puede ser un poco... Tranquila. Bueno, la voy a hacer. ¿Usted cuál cree que fue su aporte como secretario de Educación a Medellín? Bueno, lo primero que hay que decir es cuando estaba en el 2003, ¿cierto? Yo ya estaba como decano, más o menos con la idea de que esa decanatura yo ya no quería hacer más. ¿Por qué? Porque habíamos adoptado a Daniel de Bogotá, ¿cierto? Y ya Daniel estaba crecido. Y en ese diciembre a Sergio Fajardo le ocurrió que yo podía ser secretario. Yo le dije, pues está loco, pues yo soy simplemente un profesor de matemáticas. Pues yo sé un poquito de la administración pues, de la Universidad Nacional, pero ¿qué me va a meter a mí una secretaría tan grande, con tantos recursos, los que él iba a poner que eran más? Y no, pues yo no puedo con eso. Él sabe que yo le dije, no me voy a tener, déjeme aquí tranquilo estudiando matemáticas. Pero Amparo dijo, ¿cómo no le vas a ayudar? Y los amigos de la Nacional, ¿pero cómo no le vas a ayudar? Métete allá a ver. Y yo le dije, bueno, yo me meto, pero si me va mal el primer mes, me saca, yo le dejo la renuncia ya lista. Lo de las Olimpiadas, eso fue, me acuerdo, en un pequeño programa, una persona nos dijo, él y yo estábamos ahí, oye, ¿cómo se aprende matemáticas? Entonces el gobernador actual y en ese momento alcalde, bueno, pensémoslo bien, o arranque usted ahora, pues, como decía mi mamá al alcalde, uno para aprender matemáticas tiene que aprender a leer bien, eso es todo eso. Entonces, combinar lenguaje y matemáticas, esas son las Olimpiadas.
Por ejemplo, este año eso es increíble cómo va eso. Que ya se extendió las Olimpiadas del Conocimiento, para los que no lo conocen. A Quinto. Empezó en la ciudad de Medellín y ya luego se extendió al departamento de Antioquia. Ahora tiene una cobertura de ¿cuántos estudiantes? La última inscripción, 130.000 en Antioquia. Estamos hablando que en el mes de abril de 2015, 130.000 estudiantes inscritos en Antioquia. Y empezamos con 750. ¿Usted pensó que eso algún día se iba a poder? No. Horacio, de toda su experiencia, ya hablamos de la infancia, ya hablamos de los valores de la juventud, pero ¿qué significan Amparo y Daniel para fortalecer la experiencia que ha tenido Horacio Arango en toda su vida? Bueno, primero significan el cariño, la ternura, el amor, ¿cierto? Es tener esa familia en todas las dificultades que se tienen, que no se tienen, pero eso es una clara. Lo otro, el apoyo central, ¿cierto? El apoyo central. Daniel, pues con sus dificultades ha evolucionado muy bien. Entonces, contemos un poco que también Daniel es artista. Bueno, entonces Daniel, por ejemplo, se dedicó a estudiar artes visuales con el computador, solo, él le gusta solo, está estudiando en el ITM, ya está próximo a graduarse, pues es el primer niño que se va a graduar en el ITM. Pero entonces, ¿qué significan ellos? El apoyo, ¿cierto? Y Daniel ahora, yo hago los retos de matemáticas para la gobernación, entonces Daniel me llama y me dice, eso está muy feo, eso no tiene los colores, entonces él ya está ayudándome en la composición gráfica de eso. Entonces, ese es el apoyo. El complemento. El complemento. Entonces, ellos, pues sí, es una familia de muchos años. Nosotros ya tenemos, Amparo y yo, ya pues, es como difícil, ya más de, creo yo, 35 años. Eso ya pues aquí no ocurre y todavía no hemos peleado ni nada. Y Daniel está ahí, ya casi graduado. Horacio, ya para terminar, si miramos hacia atrás toda su experiencia, todo su aporte a esta sociedad, todo su legado, ¿cómo podríamos sintetizar este encuentro que tenemos con usted en Habla la Experiencia? Pues yo creo que la síntesis es como una lección de que uno en la vida debe aportarle sin pensar en uno a la gente. Pues yo creo que no, y en matemáticas es muy claro. Cuando tú enseñas la derivada, uno está entregando la derivada para que esa gente progrese. Entonces es como en matemáticas uno tiene la idea de que la gente avance, la gente progrese y porque creo que las matemáticas es muy útil para el desarrollo de la ingeniería. Yo me enorgullezco mucho y lo voy a decir, eso es lo que uno deja el legado, crear personas que le aporten mucho a la sociedad. Y el aporte de uno es lograr eso, ¿cierto? Con la matemática, que es la utilidad de ella. No hay nada en ingeniería que no pase por las matemáticas. Yo una vez vi un video que me llamó mucho la atención español. Un señor que se dijo, bueno, supongamos que las matemáticas son muy aburridores para terminar. Entonces supongamos que un decreto anuló los números, no hay números. Entonces piensa en una sociedad sin un número. Entonces, ¿qué pasa con los aeropuertos? ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con los relojes? ¿Qué pasa con el tiempo? La sociedad no funciona. Sin los números la sociedad no funciona. Entonces uno tiene ese convencimiento de que la matemática es demasiado útil y que con las tecnologías y con cariño se puede aprender y no es problema. A mí me pasó eso en la vida y a muchos amigos. Que pues, creo que el gobernador Fajardo es de esa corriente de los que queremos esto con todo el corazón. Horacio, gracias por ser útil a la sociedad por medio de las matemáticas. Bueno, a ti, Clara, pues muy generosa conmigo, haciendo estas preguntas y esperamos vernos otro día. Y por compartir esta experiencia, porque tuvimos durante estos minutos a Horacio Arango Marín en Habla la Experiencia. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.